Buenas tardes para la señal de Galax TV. Nos encontramos aquí en el centro histórico de la ciudad de Trujillo, Perú, y precisamente en las modernas instalaciones de este hermoso hotel Costa del Sol, con una gratísima presencia. Máximo Praga, amigo, amante de la lectura, consultor, viajero empedernido. ¿Qué más? Pero ya lo tenemos aquí en Trujillo y vamos a escuchar pues su apreciación de cómo ve nuestra realidad, la realidad mundial. En Argentina, reside desde muchos años allá, pero primero vamos a saludarlo. Buenas tardes, Máximo. Qué gusto y qué privilegio tenerlo aquí en Trujillo. Qué gustazo, qué placer estar acá en el hotel que me recibió en Trujillo en el año 67. Claro, cuando yo llegué de Italia, el primer hotel en el que me alojé acá en Trujillo fue se llamaba Hotel de Turistas en esa época. Y acá he vuelto después de 55 años de no estar acá. ¿Cuánto ha cambiado? Ha cambiado para bien. Mi pueblo natal en Italia tenía 100.000 habitantes cuando yo me fui y sigue teniendo hoy 100.000 habitantes. Cuando yo llegué a Trujillo tenía 100.000 habitantes. Mira cómo está hoy, cómo ha crecido, cómo ha progresado. Ya sé, desordenado, caótico, a lo mejor hasta un poco sucio. Pero cómo ha crecido, cuánta riqueza, cuánto comercio, cuánto movimiento. De repente se podían mejorar cosas, sí señor. Pero si no hay riqueza, si no hay crecimiento, si no se ve esta pujanza que se ve en la ciudad, todo lo demás no sirve. Así que felicitaciones a Trujillo. Como le decía anoche a un amigo, me siento tan perdido como si a ti en la máquina del tiempo te llevara a 1970. También te sentirías perdido conociendo esta Trujillo, viviendo en esa época. Sí, usted es exalumno claretiano. ¿Qué recuerdos le vienen a la memoria hoy de ese colegio tan tradicional y sobre todo de sus compañeros, ¿no? ¿Ustedes creen que yo debería seguir con esta entrevista con el doctor Galindo, que me ha dicho que soy claretiano cuando yo me he recibido en el San José Obrero, Alfredo? San José. Movió la pica, movió la pica. Sí, San José Obrero. O sea, no hay problema. He vuelto al colegio, he ido ayer al colegio a conocerlo. Ahí están, en California, pues ahí están en California. Lo encontré, igual que Trujillo, tremendamente cambiado, tremendamente crecido, para bien, con una montaña de innovaciones y de mejoras que ni nos hubiéramos soñado en la época de estudiantes. Y también encontré muy cambiada California, ¿no? Urbanización pensada para casas bajas y hoy transformada en una ciudad de edificios altos. Una emoción, de verdad emocionante. De Italia a Trujillo, de Trujillo a la Argentina. De Italia a Venezuela, de Venezuela a Italia, de Italia al Perú, del Perú a la Argentina y ahora desde la Argentina dando vueltas por el mundo todo lo que podamos. Ahora, analizando ya la situación coyuntural de Argentina, con Milei se esperaban muchos cambios, porque Argentina estaba sumida en una crisis económica, social también muy profunda. ¿Se ven esos cambios? Hay un viejo proverbio castellano que dice: entre el dicho y el hecho hay un largo trecho. Probablemente las cosas que Milei señala como los graves problemas de la economía argentina son ciertas. Y probablemente unas cuantas de las soluciones que él propone como necesaria para solucionar esta situación tampoco estén equivocadas. Lamentablemente de todo eso yo no he visto implementar demasiado. Todo ha quedado en discurso, todo ha quedado en voluntarismo,
pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la implementación de las reformas que se habían propuesto, no, lamentablemente no se está viendo demasiado. Hemos tenido una disminución en el plantel de empleados públicos. Sí, lamentablemente las estadísticas no muestran lo que se han tomado para reemplazar lo que se han ido. ¿Hemos tenido mejora en la calidad del gasto público? No. Es verdad que el Tesoro Nacional tiene equilibrio financiero. Bueno, tiene tanto equilibrio financiero como lo tengo yo cuando a fin de mes decido no pagarle al almacenero y pagar la tarjeta de crédito. Entonces, claro, si no pago, me queda la plata en la caja, pero me suben las deudas. Si tampoco computo los intereses que las deudas que contraigo generan, también me estoy olvidando, o sea, en algún momento voy a tener que pagar esos intereses, en algún momento voy a tener que pagar esas boletas no pagadas, y entonces, ¿qué sucederá con el equilibrio financiero? Porque otras disminuciones de gasto no hemos visto disminución de impuestos. En otras palabras, la situación económica de Argentina esencialmente no ha cambiado. Hace 3 años conversábamos, justamente antes de la etapa electoral, y usted se mostraba, o Máximo se mostraba escéptico respecto de que Milei pudiera significar un cambio. Se está dando lo que predijo, sin necesidad de pitonizo, ya usted lo adelantó. Bueno, hace unos años, efectivamente lo que señalábamos era que para que los cambios se produzcan, señalar las falencias no es suficiente, proponer caminos de solución tampoco es suficiente, es necesario poderlos implementar. Y cuando uno asume el gobierno sin capacidad autónoma de decisión, por no tener una estructura política que lo sustenta, y sin tener una vocación de diálogo que Milei no tiene, es muy difícil poder implementar medidas de ajuste. Yo he leído, después de estas elecciones que hubo en la provincia de Buenos Aires, que siempre han sido unas elecciones intrascendentes a los efectos de la política argentina y que Milei inesperada y caprichosamente transformó en un elemento de vida o muerte, y que perdió por amplísimo margen. Yo escuché un comentario de una abogada que resumió la situación de una forma que me pareció maravillosa. Dijo: nadie vota al que lo insulta. Y entonces, si tú no tienes estructura política y tú insultas a tus votantes, por más que las soluciones que propongas sean fantásticas, no las vas a poder implementar. No hay posibilidad de implementarlas. Y eso es lo que ha sucedido con Milei. Crisis en Argentina, crisis en Bolivia también. Parece que hay un cambio de rumbo ya en estas nuevas elecciones, al parecer. Crisis en Chile. Mientras tanto, la moneda de Perú se ha fortalecido. ¿Cómo ve esa dinámica? Bueno, también hace unos años, si lo recuerdas, cuando hablamos del terror que tenían los peruanos con respecto a Castillo, yo les dije: sí, ustedes tienen unos problemas políticos y ustedes tienen unos problemas sociales importantes, pero ustedes no deberían estar preocupados por la macroeconomía porque tienen unas finanzas públicas muy sólidas, muy bien manejadas, que no les van a producir ni deterioro en la tasa de cambio, ni problemas de inflación, porque el Banco Central de la Reserva del Perú tiene perfectamente claro que no se financia gasto extrapresupuestario emitiendo dinero. Julio Velarde tiene muy claro lo que no se debe hacer. Entonces, ¿qué ha sucedido en estos años? Mientras los políticos discuten, mientras hay manifestaciones, como veo todos los días acá en la Plaza de Armas, la economía del Perú crece y crece y crece. Exportar quiere decir que me sobra después de haber consumido.
Importar quiere decir que me sobra después de haber consumido, más el crecimiento del consumo interno. Perú no para de crecer. Hay dos cosas que probablemente, o tres cosas que probablemente los peruanos deberían considerar en algún momento como convenientes para hacer. La primera cosa yo creo es que se debería reconocer la justicia de los reclamos de una parte de la población. Y habría que a esta parte de la población proponerle soluciones más razonables de las que les proponen los que normalmente son votados por esta gente. Cuando tú a un fanático que viene y te dice, le dices tienes razón, se acabó la discusión porque ya no tiene argumento, porque ya no sabe qué decir. La segunda cosa que probablemente debería suceder en el Perú es que el Perú apunte sin ninguna demora y sin ninguna duda hacia un esquema fiscal de flat tax. Basta de decir que el 15% de la economía peruana paga un impuesto a la ganancia del 30% y los demás no. Vayamos a un esquema irlandés donde todo el mundo paga 8% al año, 7% al año. Porque los que hoy están informales en ese esquema van a poder entrar en los beneficios de la formalidad, van a poder pisar un banco, van a poder atenderse en la salud pública. Y la segunda cosa que hay que hacer es mejorar la calidad del gasto, porque si yo bajo mi flat tax, pongo un flat tax y bajo el impuesto a la ganancia o a la renta a niveles muy bajos, aumento la recaudación, pero la gente ve que gasto mal, de nuevo va a dejar de pagar impuestos. Porque por más que los impuestos sean pocos, si no traen beneficios, si no resuelven los problemas de la gente va a volver a dejar de pagar. Entonces yo creo que tomando esas tres medidas que son, claro, más fáciles de decir que de hacer, pero que conceptualmente están muy claras, yo creo que el Perú podría estar en condiciones de salir de esta trampa de problemas sociales y de problemas de discusión política. ¿Quién debe comenzar este proceso? Bueno, el otro día le comentaba a un abogado en Lima, le decía, tú, cuando tus niños eran pequeños, ¿les exigiste ponerse a tu nivel para entender lo que les decías? ¿O tú bajaste al nivel de ellos para que te entendieran? Entonces yo creo que la parte potente de la economía peruana debería tener la humildad y la voluntad de bajar, de explicar cuáles son las soluciones a los reclamos de una buena parte de la población, porque si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? No se puede pretender que gente que hoy sufre objetivamente una serie de faltas, de golpe se ponga al nivel de un catedrático y entienda soluciones complejas. Ahora, mientras el Perú siga creciendo y acumulando riqueza, yo creo que van bien encaminados. Julio Velarde ha manifestado recientemente que en el gobierno de Pedro Castillo se realizó el manejo de una economía más responsable que hoy. No lo sé, yo creo que no ha habido cambios fundamentales en lo que es política monetaria y política cambiaria. No estoy en condiciones de dar una opinión con respecto a calidad del gasto público. Me da la impresión de que en el Perú el gasto público tiene un amplio margen de mejora. Yo creo que se puede mejorar mucho. Creo que lo que comentó Velarde, quien sin ninguna duda sabe de todos estos temas mucho más que yo, probablemente sea un comentario muy finito, muy así. Yo veo que los lineamientos generales son sólidos, interesantemente sólidos. ¿Cómo entender que una economía altamente informal, la economía marche, digamos, estable? Bueno, deberíamos entrar en filosofía, ¿no? Pero la economía es siempre libre. Cuando la economía intentan ponerle un corset, la economía se escapa por los costados.
el hecho de que lo que ustedes llaman informalidad, yo lo llamo 85% de la población dispuesta a no regalar sus impuestos a quien se los roba. ¿Por qué? Porque cuando compra un vehículo paga impuestos, cuando compra dos paga impuestos, cuando compra un pasaje de avión paga impuestos, cuando contrata un teléfono celular paga impuestos. Lo que no paga es el impuesto sobre el beneficio que genera. Entonces, hoy en el Perú, si hay un 15% de la población que paga el 30% y un 85% que no paga nada, probablemente si en el Perú tuviéramos 30 multiplicado por 0.15, tendríamos un flat tax del orden del 5% y probablemente todo el mundo pagaría impuestos. Porque nadie está dispuesto a tirar 30% de sus ingresos a cambio de nada, pero con un 5% de sus ingresos a cambio de servicio, probablemente la gente acepte pagarlo y reclame que los servicios sean prestados. Entonces, yo miro a la economía del Perú no como una economía que tiene un alto grado de informalidad, sino una economía en la cual la distribución en el pago de los impuestos a la renta es un poquito extraña, nada más. Por el resto, los informales pagan todos los impuestos que pagamos todos. Ahora, volviendo a la Argentina, se hablaba también de que para paliar en algo esta crisis había que aplicar la política del shock, como lo hizo Fujimori aquí en el Perú, para estabilizar la economía. ¿No hay otra alternativa? Bueno, yo diría que si viene un gran cirujano de reconocido prestigio internacional y con galardones de primer nivel y dice: Alfredo, o es tu pierna o es tu vida, no lo dudas. Ahora, si viene un semidesconocido que no puede mostrarte que ha operado jamás a nadie, que no tiene el respaldo de las academias médicas del mundo, y te dice: Alfredo, te corto una pierna si no te mueves, tú lo piensas. No estás tan convencido. Entonces, cuando uno propone un plan de shock, ese plan de shock debe ser un plan que para los pares haga sentido, tenga coherencia. Y para los legos genere confianza. La confianza se genera inclusive poniendo en los puestos claves personas. Julio Velarde no es un mago, Julio Velarde tiene prestigio. Y cuando se equivoca la gente sabe que quiere arreglarlo y lo va a arreglar porque puede arreglarlo. Ahora, cuando te dicen que yo voy a hacer un plan de shock y ponen de ministro de Economía y presidente de Banco Central los mismos personajes que le hicieron perder las elecciones a Mauricio Macri, tú dices: ¿cómo estos ahí hicieron esas burradas? ¿Por qué hoy deberían hacer las cosas bien? Entonces, aunque propusieran cosas bien hechas, la gente tiene dudas. Cuando la gente tiene dudas, los planes de shock. Por otro lado, en un plan de shock siempre hay dos fases. Hay una fase de corto plazo financiero y hay una fase estructural. Milei nunca anunció cambios estructurales. Todo se ha reducido al corto plazo, al problema financiero, a la caja, al quiero tener dinero a costa de no pagar mis deudas. Fujimori tampoco lo hizo. Nos dijo no shock. Bueno, digamos, Fujimori probablemente haya sido un presidente con mucho parecido con Carlos Menem, donde probablemente haya hecho todas las cosas que hicieron mal todos los presidentes peruanos, pero además hizo algunas que estaban bien, igual que Menem. En el caso de Milei, yo hasta ahora cosas bien hechas no he visto, de ningún tipo. Perfecto. Ahora, Bolivia, que tiene, o sea, Argentina tiene mucha migración boliviana, hay crisis allí. Este nuevo tipo de gobierno que se avecina, ¿qué expectativas usted ve?
Yo no conozco el caso boliviano en profundidad, no es un país que yo siga particularmente. Bueno, yo no conozco ningún país donde la izquierda haya tenido éxito. Digamos, como cosa principal. Cuando la izquierda quiso tener éxito poniendo una pared, la gente se quería pasar del otro lado de la pared. Entonces, no es un discurso académico, es un discurso fáctico. Me da la impresión que Bolivia es una mezcla de los peores problemas argentinos con los peores problemas peruanos. Tiene los problemas sociales del Perú y tiene los problemas de pésima administración pública que tiene la República Argentina. No sé si cualquier nueva gestión que asuma en Bolivia, digamos, tendrá la capacidad de poder imponer cambios tan profundos en lo económico y en lo social como necesita el país. Por lo menos no en un plazo corto, ¿no? Se avecinan elecciones en el Perú. Hay candidatos por doquier, pero venga quien venga, deberá seguir el mismo rumbo económico. Todo cambio sería fatal, ¿o no lo cree? Yo diría que pocas dudas caben que quien venga toque la política monetaria y la política cambiaria. Es decir, las finanzas públicas peruanas creo que están encaminadas, inclusive entiendo, no me consta personalmente, pero me ha comentado gente de mi confianza que detrás de Velarde, quien ya no es un niño, se ha formado todo un equipo de manejo del Banco Central de Reserva del Perú que estaría en condiciones de manejar la sucesión con tanto éxito como Velarde. Ahora, el resto del país, digamos, sería tonto cortar el crecimiento de la riqueza, ¿vale? Si yo no espero un gobierno que diga, bueno, del 30% subimos el impuesto a la ganancia al 40%. Lo único que va a lograr es que el país crezca menos y que crezca la informalidad. ¿A santo de qué? No se comprende demasiado bien. Me da la impresión que lo peor que le puede pasar al Perú es que una próxima administración tenga un discurso diferente a pero en los hechos siga haciendo lo que está haciendo este gobierno. Que siga habiendo este nivel de informalidad, que sigan habiendo estas discusiones políticas, que sigan habiendo estos problemas sociales, que la gente siga creciendo y generando riqueza como hasta hoy, que las finanzas públicas caminen bien. Yo creo que ese es el peor escenario. Lo cual es muy bueno, porque es un piso de partida que está alto, no es un piso de partida como el de Bolivia o como el de Argentina. Hubieron crisis económicas, políticas aquí en el Perú, ¿no? En una semana tuvimos 3 presidentes, no había Ministerio de Economía, pero la estabilidad económica se mantenía, ¿no? Y nos dicen que el Perú marcha en automático. Bueno, lo que la gente llama economía normalmente, en realidad es el manejo de las finanzas públicas, es el manejo del presupuesto nacional. Claramente en eso el Perú anda bien. El problema del Perú es la calidad del gasto. O sea, el Perú no gasta más de lo que recauda, el Perú no tiene que recurrir a la emisión para financiar el gasto, gasta mal. El resto de la economía, cuando hay informalidad, cada uno lo que quiere es crecer cada vez más, y el Perú crece, cada vez produce más, cada vez exporta más. Alfredo, Lima es una ciudad en la cual uno consigue todas las grandes marcas internacionales. En los primeros 18 meses de gobierno de Milei se han ido del país 17 multinacionales en Argentina. En época de pandemia, por ejemplo, donde había el confinamiento general aquí en Perú, la gente no aguantó más y fueron los informales quienes salieron y dieron el flujo a la economía. Entonces, uno dice, ¿acaso son los informales los que son el sostén de la economía en el Perú? ¿Tú conoces a algún trabajador más liberal que un informal?
¿Tú conoces a algún empresario que sea más cuidadoso de sus negocios que un informal? La informalidad es un canto a la libertad. La informalidad es un canto al déjenme hacer a mí, no se metan, que yo sé cómo hacer mis cosas. ¡Viva la informalidad! ¿Y eso ayuda al flujo? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué yo tengo que darte mi dinero para que tú te vayas de vacaciones? Déjame lo que yo sigo invirtiendo en mi empresa y sigo creciendo y sigo produciendo y sigo exportando. Los mineros ilegales. ¿Y por qué deberían regalarle lo que ganan a un político para que un político viva bien? Viva la economía informal, viva el crecimiento económico, viva la libertad de empresa, viva es un canto a la libertad. ¿Qué sucedía en Rusia comunista? Había mercado negro. ¿Qué es el mercado negro? Informalidad. Siempre le termina ganando al control. ¿Tú conoces a alguien que voluntariamente se muera de hambre? No, pues, es imposible. Nunca nadie te va a convencer a que te mueras de hambre voluntariamente. Siempre cuando llegas a un punto, dices, basta, y te escapas por el costado. La influencia china en América, principalmente en el Perú. Yo veo, a ver, en el mundo han habido una sucesión de imperios, ¿no? Los Estados Unidos, antes de los Estados Unidos Inglaterra, antes de Inglaterra Francia, antes de Francia Holanda, antes de Holanda España, o sea, siempre ha habido algún país que ha dado la nota y que ha mandado. No veo por qué no podría ser China el próximo. ¿Se puede hacer negocio con los chinos? Claro que sí. Con los chinos hay que tener un cuidado. Chino es lleva. Después arreglamos. Y cuando estás endeudado hasta acá, ahí el chino, que en la revolución cultural maoísta dejó de lado toda creencia moral y ética para transformarse en un seguidor fanático del dios dinero, se queda con tu país. Si no cometes ese error, si no cometes el error de engolosinarte con el lleva de los chinos, buen negocio con los chinos, ¿por qué no? Sí, Alan García hace 15, 16 años ya lo previno y lo predijo. Cuidado con los chinos. Pero está bien, o sea, tienen... Hace 50 años el que tenía un Toyota era un pobre. Hoy tener un Toyota es un símbolo de estatus. Hoy cualquiera puede tener un Toyota. En una época tú te ponías un reloj Seiko y te decían, hoy es pobre. Bueno, te pones un reloj Seiko y es una buena marca. ¿Por qué con los productos chinos no puede pasar lo mismo? ¿Tú sabes dónde fue a parar todo? Bueno, tú sabes que los españoles de Perú se llevaron más plata que oro, ¿no? ¿Sabes dónde fue a parar toda la plata del Perú? Que se llevaron los españoles. La plata del Perú que se llevaron los españoles llegó a España. Como hubo un aumento brutal de la cantidad de dinero sin que en España hubiera aumento de la producción, ¿qué sucedió? Brutal inflación en España. ¿Dónde fueron a buscar refugio los españoles? Comprando productos caros chinos y pagándolos con la plata de Potosí. Porque los chinos apreciaban la plata, porque la moneda de intercambio china era la plata. Entonces toda la plata que salió de América por los conquistadores españoles terminó en China. Por lo cual la relación del Perú con China es muy añeja. Cuando en el Perú se abolió la esclavitud, ¿con qué se reemplazaron los esclavos negros? Con trabajadores chinos. ¿De dónde vino la comunidad china que tiene el Perú? De esa época. Entonces, la relación del Perú con China no es una relación reciente, es una relación muy añeja, y no tiene por qué ser una mala relación. Por lo menos
tan mala como con Estados Unidos o como con Europa. Los chinos defienden sus intereses, los peruanos deben defender sus intereses. Un capitalismo agresivo. Bueno, algunos dicen que son comunistas, ¿no? Con capitalismo agresivo. Ahora que el Perú también conteste de la misma manera y que cuide sus intereses. Bueno negocio para los dos. Siempre resulta interesante conversar con Máximo Praga. La conversación es larga, el tiempo es corto. Máximo, realmente estamos muy encandilados con lo que nos está vertiendo hoy a través de la señal de Galax TV. Ya habrá quizás otras oportunidades en que podamos conversar y quizás nos encontremos en Argentina. Para terminar, quisiera que sus palabras a todos nuestros seguidores que nos están viendo a través de esta señal y un mensaje quizás a los peruanos, a ver, y cómo nos ven desde allá afuera. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Yo del Perú me llevé una esposa. Así que mi opinión sobre el Perú y los peruanos, digamos, la di hace muchos años y la sigo manteniendo. País maravilloso, país riquísimo, país encantador en todos los aspectos. Y yo para los peruanos me permitiría recordar un viejo proverbio que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. No dejen de pegarle al mazo, no dejen de pegar, no dejen de crecer, no dejen de esforzarse, no dejen de trabajar como vienen trabajando. Mejorarán el orden, la prolijidad, la limpieza, es secundario. Lo que importa es que en el Perú se genera riqueza, en el Perú se genera trabajo, hay comercio. Así que, nada, me van a tener por acá como de costumbre seguido. No venía a Trujillo, pero venía a Lima, así que he estado viniendo. Para Galax TV, Máximo Praga.